Todo comenzó con el Sol. En el 2023, algunos científicos empezaron a notar irregularidades en su actividad. Primero, eran solo pequeñas variaciones en el ciclo solar, nada fuera de lo común. Pero pronto, las tormentas solares se hicieron cada vez más violentas, provocando apagones de comunicaciones en todo el mundo. La NASA y otras agencias espaciales advirtieron sobre posibles interferencias, pero nadie estaba preparado para lo que venía. En un tranquilo pueblo de la costa, un hombre llamado David empezaba su rutina diaria. Llevaba años trabajando como guardabosques en el Parque Nacional El Mirador. Su vida era sencilla y solitaria, pero disfrutaba de la paz que le ofrecían los bosques y el mar. No prestaba mucha atención a las noticias ni a los rumores de desastres, pero esa mañana el cielo tenía un tono extraño, un rojo oscuro que nunca había visto antes. A medida que avanzaba el día, los mensajes de advertencia se multiplicaron en las redes sociales y en las noticias. La gente empezó a especular sobre el fin del mundo. Había teorías de conspiración, predicciones bíblicas y científicos tratando de calmar a la población, asegurando que el Sol siempre había tenido ciclos inusuales. Pero los ciclos del Sol nunca habían afectado la atmósfera de esa manera. Era como si algo estuviera manipulando el mundo, como si el tiempo mismo se detuviera en el ocaso. A media tarde, David notó algo extraño en el bosque. Los animales parecían inquietos, moviéndose en direcciones erráticas, huyendo de algo invisible. No había viento, pero los árboles crujían, como si un gigante estuviera pisando las raíces. Los pájaros volaban en círculos y los ciervos miraban hacia el cielo, sus ojos llenos de terror. Decidió regresar al centro de vigilancia para verificar si alguien más notaba lo mismo. Cuando llegó, la radio estaba llena de interferencias, pero logró captar algunos fragmentos de conversación. Escuchó algo sobre ciudades en la costa este cubiertas por una niebla negra, personas desapareciendo sin dejar rastro y relatos de sombras que se movían en las esquinas de los edificios. Nadie sabía qué estaba pasando, pero una palabra empezó a repetirse en cada transmisión: cenizas. Mientras David escuchaba, la niebla comenzó a aparecer también en el bosque. Al principio era solo una bruma fina, casi invisible, pero en cuestión de minutos la niebla se volvió densa, opaca, y parecía consumir la luz. Era como si el Sol, ese mismo que había comenzado todo, ya no tuviera poder sobre el día. La oscuridad se apoderaba de cada rincón. Los sentidos de David se agudizaron. Cada crujido, cada susurro en el bosque era una amenaza. Decidió dirigirse al pueblo para advertir a los demás, aunque algo le decía que ya era demasiado tarde. En el camino de regreso, el aire se volvió pesado y le costaba respirar. La niebla no solo era espesa, sino también amarga, como si algo en descomposición llenara el ambiente. La radio del coche comenzó a fallar completamente, y la única emisora que logró captar emitía una especie de canto en latín, repetido una y otra vez, como un mantra hipnótico que invadía su mente y le provocaba escalofríos. A pesar de que no entendía las palabras, sintió que esa melodía era una advertencia. Cuando llegó al pueblo, lo encontró desierto. Las casas parecían intactas, pero algo estaba mal. Las luces estaban encendidas en muchas de ellas, y algunos televisores aún emitían estática, pero no había señales de vida. Las puertas estaban abiertas y un silencio espeso cubría cada calle. Mientras caminaba, sintió que lo observaban. No podía verlo, pero algo lo seguía, escondido en la niebla, acechándolo con cada paso. Entró en una tienda de abarrotes y encontró a un anciano, sentado detrás del mostrador, con una expresión de terror congelada en su rostro. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no veía. No estaba muerto, pero su cuerpo estaba paralizado, como si su alma hubiera sido arrancada. Intentó hablarle, pero el anciano solo movió la cabeza lentamente hacia la ventana, señalando el exterior con una expresión de profundo pánico.
Al mirar a través del cristal, David vio figuras. Eran sombras, pero no como las de los árboles o los edificios. Eran más densas, más oscuras, y parecían moverse con intenciones propias. Lo observaban con ojos que no existían, con bocas que nunca sonreían. Y entonces comprendió. Esos eran los habitantes del pueblo. Habían sido convertidos en algo más, atrapados entre la vida y la muerte, condenados a vagar por la eternidad en un mundo que ya no les pertenecía. Decidió correr hacia el coche y escapar, pero las sombras lo seguían, avanzando lentamente, como si supieran que no tenía escapatoria. Finalmente, llegó al auto y se alejó del pueblo a toda velocidad, pero la niebla lo rodeaba en todas direcciones. Sin importar cuánto avanzara, el paisaje no cambiaba. Era como si el mundo hubiera dejado de existir y él estuviera atrapado en un limbo, rodeado de una oscuridad que lo consumía. Los últimos días se desvanecieron en su mente. El tiempo perdió todo sentido. Cada amanecer era idéntico, y el sol, una vez fuente de vida, ahora se había convertido en un astro muerto, sin luz, sin calor. La humanidad fue desapareciendo lentamente, consumida por la niebla y las sombras. David perdió la noción de cuántos días habían pasado, de cuántas veces había intentado escapar. Cada vez que se acercaba al borde del bosque, la niebla lo devolvía al centro, donde las sombras esperaban. Finalmente, entendió la verdad. No había un lugar seguro, no había un refugio, no había fin, solo una eterna repetición del mismo día, del mismo atardecer. La niebla, las sombras, el sol oscuro. Todo era parte de un ciclo sin fin. Era el destino final de la humanidad, atrapada en su propio miedo, en sus propios pecados. Una noche, mientras la niebla lo cubría completamente, David escuchó una voz. Era un susurro, dulce pero aterrador, que le decía que él había sido elegido, que era el último guardián de ese mundo en ruinas. Las sombras se acercaron lentamente, rodeándolo, y sus ojos, si es que tenían ojos, lo miraban con una especie de respeto funesto. Se dio cuenta de que estaba solo en el universo, el último testigo de un mundo que había perecido. La niebla finalmente lo consumió, y la oscuridad lo envolvió para siempre. Nadie volvió a saber de él, ni de su pueblo. La tierra quedó en silencio, cubierta por la sombra de un sol moribundo, mientras las estrellas se apagaban una a una, dejando solo un vacío interminable. Y así, el último atardecer fue eterno, y el fin del mundo no fue una explosión, ni un apocalipsis de fuego, sino una lenta y fría oscuridad que engulló a cada ser, a cada árbol, a cada roca, hasta que no quedó nada.